Dios les bendiga, mi nombre es Esther Guzmán y vengo a contarles mi testimonio de restauración matrimonial. Todo comenzó un 6 de junio del 2016 cuando acepté al Señor Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Desde ese momento mi vida empezó a ser transformada de una manera que ni yo misma me imaginaba. Había llegado a un arrepentimiento genuino y le había confesado todos mis pecados al Señor, incluido mi pecado de adulterio, ya que 2 años antes de conocer al Señor había sido infiel a mi esposo y nadie lo sabía. Dios empezó a inquietar mi corazón para que se lo confiese a mi esposo, ya que yo oraba para que mi matrimonio fuera conforme a la voluntad de Dios. Pero Dios me decía que Él no podía hacer algo nuevo sobre mentiras y engaños de por medio. Desde ese momento inicié con oraciones para que Dios preparara el momento adecuado, y así fue. Un 17 de marzo del 2017 le confesé mi infidelidad a mi esposo. El mismo día que parecía el fin de todo, fue el inicio de lo que Dios empezaría a hacer en mi vida y en mi matrimonio. Mi esposo no quería ni verme, solo Dios empezó a ser mi refugio y consuelo, fortaleciéndome en medio del dolor y el rechazo. Dios fue mostrándome promesas en su palabra. Dios fue poniendo los medios necesarios y las personas adecuadas para seguir avanzando, aún en problemas. A través de Josué 24:15 me dijo que mi casa y yo serviríamos al Señor, y muy seguido me mostraba Isaías 43 del 1 al 5, y por medio de Josué 1:9 me pedía que me esforzara y que fuera valiente, que Él estaba conmigo. Conforme pasaban los meses, me fui sintiendo mejor. Mi esposo parecía estar más tranquilo, hasta que el 22 de julio del 2017 encontré evidencias de infidelidad con una compañera de trabajo. Él lo negó todo y me pidió quedar embarazada. Para fines de octubre quedé embarazada. Mi esposo me pidió que dejara de asistir a la iglesia. La verdad me costó mucho, pero me sujeté. Oraba mucho para que Dios tocara el corazón de mi esposo, para que cambiara de opinión. Fueron 6 semanas que no pude ir, hasta que a la semana 7 mi esposo me dice que camino al trabajo Dios le había ordenado claramente diciéndole: Nelson, deja ir a mi hija Esther a la iglesia. Justo por esa semana estaba pasando una situación muy difícil porque estaba con amenaza de aborto. Había estado en reposo absoluto por órdenes médicas. Era sábado cuando mi esposo me dijo que si quería podía ir a la iglesia. Agradecí tanto al Señor. Él siempre responde a nuestras oraciones, solo que Él sabe el momento perfecto. Ya era domingo y ya me sentía un poco mejor, así que me fui a la iglesia, y al entrar sentí que se calentaba toda la parte de mi vientre y la espalda. De repente ya no sentía nada de molestia ni dolor. Dios había estado sanándome la matriz y restableciendo mi embarazo, porque cuando el día siguiente fui al médico me dijo que estaba perfecto todo en mi cuerpo y que no había ni rastro de desprendimiento que me estaba causando la amenaza de aborto. ¡Wow! Mi Padre es tan bueno que ese día me había regalado 2 milagros. Ese domingo, el congregarme nuevamente y sanarme de la amenaza de aborto. Gloria a Dios. Todo parecía mejorar entre nosotros, hasta que a los 4 meses de mi embarazo, por fines de febrero del 2018, mi esposo empieza a faltar a casa y me confiesa su infidelidad. Me dolió mucho, pero la palabra de Dios me sustentaba, llenaba mi corazón y empezó a darme mi verdadera identidad en Jesús. Estoy muy agradecida con el Señor por la iglesia a la cual asisto, porque en cada reunión a la que asistía siempre era de bendición para mi vida, y había palabras que edificaban y me hacían crecer espiritualmente. Gracias, y Dios los bendiga siempre. El Señor empezó a transformarme cada día más para ser una mujer sabia que edifica su casa. Me enseñó a tomar la palabra de mi esposo como de quien viene, del enemigo, y a no darle importancia. Me enseñó a perdonar, a ver a mi esposo con misericordia. A Jesús le entregué mi dolor, mis heridas, para que las sane. Comencé a dejar la vida de mi esposo en manos de Dios, porque solo Él podía transformarlo. Pasó el tiempo y mi hija nace el 5 de julio del 2018.
Aún así, mi esposo seguía indiferente. Yo solo podía seguir orando y dejar todo en manos de Dios. El 2 de noviembre del 2018, mi esposo tuvo fuertes problemas con la otra mujer, que lo llevó a terminar su relación con ella. Pensé que todo terminó entre ellos, pero mi esposo volvió a buscarla. Me dijo que no podía vivir sin ella y que para volver ella le había pedido que se divorciara de mí. Fueron momentos duros y dolorosos para mí. Gracias a Dios que el 8 de noviembre del 2018 la profeta Griselda Cruz me incluye a un grupo de WhatsApp donde mujeres guerreras estaban orando específicamente por restauración matrimonial. Justo cuando más lo necesitaba, recibí fortaleza y valentía por medio de todo lo que compartían en el grupo. Era como si Dios me mandara una dosis más de fe para seguir adelante. El 15 de noviembre del 2018, mi esposo me pide formalmente el divorcio. Lloré mucho, pensé que era el fin de todo. Gloria a Dios que el grupo de WhatsApp me ayudó mucho en esos momentos, ya que la palabra que compartían me fortalecía. Dios puso en mi corazón hacer oración y ayuno. Me puse la armadura de Dios y empecé a declarar lo que está escrito en la palabra, que Dios aborrece el divorcio, como dice en Malaquías 2:16, y que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, como dice en Mateo 19:6. Decidí obedecer a Dios, aunque mis ojos estuvieran viendo lo contrario. Cancelaba todo divorcio en el nombre de Jesús, ataba todo plan del enemigo, y para la gloria de Dios, mi esposo no volvió a tocar el tema del divorcio. Hasta ahora que tenemos desacuerdos, pero ya no tenemos que hablar de divorcio. Cuando Dios te da la victoria, es contundente. A los pocos días, él decidió irse de casa. Era como que el enemigo me estaba dando otro golpe, pues por haber vencido el divorcio. Pero sabía que el Señor tiene el control absoluto de todo. Se fue en diciembre del 2018 y aproveché ese tiempo para acercarme más a mi Señor. Y antes que mi esposo vuelva, me mostró Eclesiastés 4, del 9 al 12, porque yo le pregunté al Señor si realmente quería que yo siga luchando por mi matrimonio. Él volvió en febrero del 2019 y me dijo que estaba volviendo solo por las niñas, que no me hiciera ilusiones porque no estaba volviendo por mí, pero ya Dios me había mostrado la respuesta verdadera en su palabra. Estuvo indiferente por 7 meses, hasta fines de agosto del 2019. Pero agradezco a Dios porque pasando los días se fue acercando poco a poco a mí y me pidió perdón por todo lo que pasó, que se arrepentía y que ya no podía volver atrás para arreglar las cosas, y me confiesa que la otra mujer estaba embarazada ya de 6 meses. Fue difícil para mí, pero perdoné a mi esposo. Dios ya había estado trabajando en mi corazón para no tener malos sentimientos en contra de él o de la otra mujer, sino a verlas con misericordia, y siempre que puedo oro por ella y por su hijo, cuando Dios así me lo pide. El hijo de mi esposo nace el 5 de noviembre del 2019. Pensé que eso lo alejaría de nosotros porque era varón y era lo que él siempre había querido, pero no fue así. Todo lo contrario, mi esposo se fue acercando más a mí y a nuestras hijas. Empezamos a salir nuevamente como la familia que somos. Dios me enseñó que ningún Ismael es un peligro ni impedimento para alcanzar mis promesas, y que todo lo que Dios permite es necesario. Me mostró que él había usado a unos ismaelitas para que llevasen a José a Egipto, lugar donde se cumplirían los sueños de José, y cómo José fue usado para salvar de hambre al pueblo de Dios, que era Israel. Desde ese momento siempre tengo presente la palabra que Dios me dio en Romanos 8:28, que para los que aman a Dios, todo obra para bien. Para la gloria de Dios, la relación de mi esposo con la otra mujer se redujo solo a cosas que tengan que ver con el niño, y jamás pensé que tiempo atrás Dios usaría mi vida y pondría en mi corazón para orar por el nombre de ese niño que es bíblico. Ya para el año 2020, Dios ha estado restaurando mi matrimonio, y aunque mi esposo no va a la iglesia aún, sigo orando para que tenga un encuentro poderoso con Jesús.
Todo empieza a cambiar cuando obedeces a Dios, haciéndolo primero a Él en todo, confiando y dependiendo solo del Señor. Dejar de hacerte la víctima y tomar el lugar que te corresponde, el de guerrera, y luchar por tu matrimonio, la salvación de tu esposo y los tuyos, como dice en Nehemías 4:14. Tenemos que ponernos en la brecha y romper las raíces de maldiciones generacionales y no dejarles esa lucha a nuestros hijos. Y bueno, pues en cuanto a económico, también decirles pues que Dios todo ese tiempo me ha sustentado. Él ha provisto todo lo que hemos necesitado durante ese tiempo y hasta ahora Él es nuestro proveedor. Él es maravilloso y siempre tiene cuidado de sus hijos. Solo es tener fe y confianza en Él. Obedecerle a Dios como el Padre que es de nosotros. Para terminar, quiero darles esta palabra que Dios me dio para seguir adelante. No escuches al enemigo, ni te enfoques en las circunstancias, porque eso va a paralizarte. Satanás no puede vencerte, porque Jesús ya venció por ti en la cruz. Pero si te paraliza, tampoco podrás vencer. El diablo va a hacer todo para que no salgas de la comodidad y no luches y rescates tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu economía. No es lo que Dios quiere para nosotros. Otra cosa que usa el enemigo para destruirte es llevarte a pecar, para que tu mismo pecado te destruya. No lo dejes, levántate, no oigas a Satanás, porque él va a venir a tu mente diciéndote que no vas a poder, que los milagros y las victorias no son para ti, que son para otros, por la falta de perdón, odio, amargura y muchos otros malos sentimientos que él trae a nuestro corazón. Oye a Dios y busca aquello que te está paralizando. Ninguna vida está tan perdida como para no poder ser rescatada por Dios, ni ningún gigante es tan poderoso como para no poder ser derrotado en el nombre de Jesús, porque somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó.